Bueno, en cuanto a pintura, lo que se ha traído es un poco un resumen de todo lo que he ido haciendo a lo largo de varios años. Hay cuadros de anteriores colecciones temáticas sobre vidas antiguas, de tradiciones antiguas, tanto de trabajos en ferrerías y todo lo que a su alrededor conllevaba en la vida de aquellos tiempos, y luego también de algunos extractos de otra colección temática sobre también la vida del siglo pasado, a principios del siglo XX, de lo que era la vida rural, más o menos en este entorno, un poco más enfocado en Legazpi, porque soy de Legazpi, y la documentación fotográfica que tenía y que conseguí para lo que es el trabajo que saqué adelante, era real, era en blanco y negro, no son personajes ni lugares, ni situaciones idealizadas, ni inventadas, sino son reales tanto los personajes como los lugares. Están extraídos de un fotógrafo, Enrique Guinea Maquíbar, un fotógrafo de la época que era un fotógrafo bastante artístico en sus composiciones, y pues yo creo que dejó un legado muy interesante para que posteriormente cualquier pintor, en este caso, tuviera opción a poder plasmar lo que él dejó en fotografía, que hoy día veo que es muy difícil, basándote en la fotografía, hacer tal colección. Entonces, este archivo, que es extensísimo, estaba en el Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Entonces, bueno, yo a través del Lemur Fundación A, que hice una exposición ahí también sobre las ferrerías y ferrones, pues conseguí aquel material para hacer aquella colección. Entonces, algunos cuadros también los he encajado aquí porque son, como bien dice el título, recuerdos, pues todo está basado en tiempos retrospectivos. Por otro lado, también me ha gustado siempre lo que es el tema del retrato y lo que es el personaje, pero también de atrás. Personajes más o menos pues, de otros tiempos, con otro tipo de indumentarias, de características también personales, y entonces ahí pues da pie a que el retratado yo pueda en él plasmar más bien la psicología del retratado, la filosofía, el caudal de filosofía que tenía mucha gente. A mí siempre me han interesado personajes un poco intelectuales, antiguos, bohemios, con poco afán materialista de las cosas, sino más bien filosófico y espiritual. Entonces pues se pueden ver algunos retratos de esa índole, siempre de personajes antiguos, todo un poco basado siempre luego, por otro lado, también un poco en temas de lo que es la desigualdad social, el ostracismo de las personas, la dificultad de muchas gentes. Se trata también esos temas en cuadros como Tiempos difíciles o otro tipo de cuadros más o menos de corte de crítica social. Siempre he utilizado la técnica al óleo, trabajaba de una forma un tanto personal, un poco sobriamente, tratando los colores, un poco no tal cual salen del tubo y sin mezclas, sino basado también un poco en mi estudio sobre los antiguos pintores de la historia del arte y el tratamiento, porque hay que entender que antes el tipo ya hablando un poco de las técnicas y el material, no era el que hay ahora prácticamente. Pues ellos tenían sus recetas, ellos tenían su forma de conseguir sus barnices, se los cocían, un poco de alquimia, y también las pinturas se hacían a partir de los pigmentos con aceites y, lo que he dicho antes, barnices. He empezado a estudiar más que pintura de técnicas, primero historia un poco del arte, a partir de lo románico, que tiene que ver más temas arquitectónicos que pictóricos. También había temas pictóricos en ellos. Luego ya me fui un poco directamente al Renacimiento, trabajé bastante sobre la obra de Leonardo da Vinci, que me interesó muchísimo, sobre todo para posteriormente poder trabajar el retrato, porque era pues un personaje muy innovador en cuanto a técnicas también, que muchas de ellas daba al traste porque también pues, se investigaba con productos y técnicas que luego posteriormente no daban resultado. Pero la técnica, lo que era plasmar la psicología del retratado, era más o menos el fin de él, ¿no? Entonces la técnica que tenía, la del esfumato, a mí siempre me interesó, copié muchísimo, he copiado muchos retratos de la Gioconda hasta que he llegado a algunos que he conseguido más o menos lo que yo puedo conseguir y lo que yo quería, que es un poco esa veladura que diluye los contornos, haciendo emerger las figuras de fondos oscuros, ¿no? Entonces, para mí, lo oscuro siempre está en mi obra. Conseguir esos negros no es tan fácil, trabajar con el negro y sacar de esos fondos hacia afuera. Ahí sacas más que el retrato, sacas la psicología del retratado.
que parezca, claro, esos cuadros y ese tipo de mentalidad y pensamiento, porque Leonardo da Vinci tenía también, aparte de, bueno, pintura, escultura y todas las artes, el hombre universal. A la hora de abordar la pintura, él lo decía, que era una cosa mental, la pintura es una cosa mental, más que manual. Lo otro es técnica, pero él así veía las cosas. Entonces ahí vas aprendiendo, más que, como decía antes, a lo que es pintar, a tener unos conocimientos más que nada un poco filosóficos en torno a la pintura. Luego ya fui pasando un poco más adelante y me detuve también en el barroco. Ahí descubrí a varios pintores muy interesantes para mí, que me han marcado mucho ya, sí, en el estilo de la técnica que luego ya he seguido elaborando, salvando distancias. Pero me he basado siempre en los grandes maestros, sobre todo en Rembrandt, un autor dificilísimo porque utilizaba unas técnicas muy complicadas, claro, y obtenía unos resultados excelentes. Para aquella época eran un poco innovadores también, pues también fue un personaje peculiar. Tiziano, de los grandes venecianos, un gran colorista, usaba las veladuras de barnices, que yo también, un poco aunando todas esas técnicas y todos esos trucos de aquellos grandes maestros, pues vas haciendo tus composiciones como tú, hasta donde tú llegas, ¿no? Sí, yo es un trabajo más así, me gusta más. De las Castellet, que es una edición de piedra sólida, la verdad. A mí me encanta, me encanta. Y pintura solana no le importa meter los negros, a mí tampoco. A mucha gente no, los negros si los tratas bien. Sí. Es un prisma también, la piedra a mí me encanta, la piedra que antes de sillería y todo esto que antes metían. Que ahora ya no, ahora es todo hormigón prefabricado, no me interesa pintar esos edificios. Pero puedo ver que desde aquí, molino de agua, pero desvencijado ya, bueno, ¿por qué? Porque actualmente están ya medio derruidos. En mí la escultura es una cosa nueva a la que no le he dedicado tanto tiempo. Es una cosa que va un poco en función a mi oficio, a mi profesión, que me baso mucho en que pues soy soldador, entre los varios oficios que desempeño, soldador. Entonces, aprovechando el pensamiento que yo siempre tengo en pintura, traté de llevar también al hierro una serie de obras un poco en consonancia con el estilo también de pintura muy expresionista en este tipo de esculturas y a la vez también figurativo, que no se escape de lo que es la figuración. Y entonces, lo que es la técnica que yo uso aquí es prácticamente esto, es hierro. Es una técnica un poco el llevar piezas, varillas, en muchos casos de hierro, a un estado moldeable. Yo no tengo una forja, pero con la soldadura lo consigo. Y entonces, luego yo, a golpe de martillo, moldeo lo que son piezas a modo ya de vestigios también antiguos, de viejas tablas, de viejos maderos, roca, piedra y todo ese tipo de cosas. Entonces voy componiendo lo que también, como he dicho antes en pintura, me interesa, que es lo antiguo, lo ya olvidado y lo del pasado, como puede ser un viejo carro antiguo de los que había aquí, un viejo molino, un viejo pozo o una vieja fachada, en este caso que yo traigo aquí, del Valle del Roncal, que es una impresión de lo que en un momento dado ves en uno de esos pueblos tan antiguos que todavía se conservan, igual el año siguiente pasas y ya no está, porque lo han desmantelado.